¿Ok? Un barco sin timón. Lectura, Génesis capítulo 6, del versículo 14 al 18. Dice la palabra del Señor textualmente así. Dios hablándole a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Continuamos. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación. Por la parte de arriba pondrás las puertas del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esas son las instrucciones que el Señor le da a un hombre llamado Noé. Si entramos en el contexto, hermano, en el tiempo en que estaba Noé, la Biblia nos enseña que jamás había llovido sobre la tierra. Por lo tanto, el pensar en una lluvia, el pensar en un diluvio, el pensar en que de los cielos iba a caer tierra, era algo nuevo, quizás hasta una locura. Noé no era un hombre de construir. Noé no era un hombre tampoco que a lo mejor supiera de navegar en el mar o de poder guiar una barca. Y Dios a un hombre totalmente inexperto le está dando estas instrucciones. Saben, hasta el día de hoy jamás el hombre ha podido construir una embarcación con las dimensiones del arca. Incluso el Titanic, hermanos, considerado una de las obras de ingeniería más espectaculares en nuestros tiempos, ha logrado las dimensiones del arca. Y estamos hablando, hermanos, de más de 2000 años antes de Cristo. Por lo tanto, en el contexto en que estamos, no existía, hermano, nada de esto de la navegación, no existía nada de esto quizás de tener algún tipo de instrumentos como para construir. Pero Dios a este hombre le da instrucciones precisas. Saben, el arca tenía un largo de 133 metros, imagínense, mucho más grande que un estadio de fútbol. 133 metros de largo. El ancho de esta arca, hermanos, era de 22 metros, imagínense. 22 metros. Y la altura, aproximadamente 13 metros, lo que nos da a entender que esta arca, hermanos, tenía 3 pisos, más o menos de 4 metros cada uno. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? De una construcción espectacular, hermanos, solamente hecha en maderas, solamente hecha a mano, ¿cierto? Quizás con pobres herramientas. Se cree, hermano, y según dicen los estudiosos, que Noé tardó entre 40 a 50 años en construir el arca. Solamente con la ayuda, hermanos, de sus hijos. Solamente creyéndole su esposa y creyéndole, cierto, las esposas de sus hijos. Yo creo que más de alguno quizás a lo mejor le ayudó. Quizás, oye, ayudemos al loco a hacer lo que está haciendo. Porque era una locura, hermano. Durante más de 40 años, este hombre estuvo construyendo una barca en un lugar donde no había mar y en un lugar donde jamás había caído agua desde los cielos. Algunos detalles importantes del arca, y lo podemos traer también, ¿cierto?, a nuestros tiempos modernos, a nuestros tiempos en que hoy conocemos la obra gloriosa de Jesucristo. La madera de gofer, esta madera, hermano, era utilizada para confeccionar los ataúdes. Era utilizada para
confeccionar los ataúdes, imagínense. Lo que nos da a entender también un poco, hermano, de que en Cristo, ¿cierto?, todos debemos morir para poder resucitar como nuevas criaturas. Calafatear con brea. Esta palabra brea en el hebreo significa expiación. El arca estaba cubierta por dentro y por fuera, hermanos, con esta brea. Hoy nosotros estamos cubiertos por la sangre preciosa de Cristo, por dentro y por fuera. Interesante, hermano, ir viendo algunas analogías con respecto al arca. Dice en el capítulo 7, en el versículo 16, una vez ya que había pasado todo ese tiempo en que el arca ya estaba construida, dice Génesis capítulo 7, versículo 16, y los que vinieron, machos y hembras de toda carne, vinieron, como lo había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Qué interesante. ¿Sabe? El arca tenía una sola puerta. Y Noé no fue autorizado por Dios para cerrar esa puerta, ni ninguna otra persona. Quien cerró la puerta fue Dios. ¿Saben? Según los historiadores, dicen que de acuerdo a las dimensiones del arca, a las personas que estaban dentro del arca, a los animales que allí quedaron, dicen que más de la mitad del arca, hermano, más de la mitad del arca quedó desocupada. Increíble. Había espacio para muchos más. ¿Saben? Porque Dios, en su inmenso amor, Él aún tenía la esperanza de que algunas personas pudieran escuchar la voz de Dios, la predicación a través de Noé, y pudieran salvar sus vidas. Mas los hombres, hermano, eran tan perversos que aún viendo, hermano, la gloria de Dios, no entendían y no obedecían a la voz del Señor. ¿Por qué digo viendo la voz del Señor? Porque ocurrió algo, hermano, fantástico. ¿Saben? Los animales de diferentes partes del mundo, yo no sé cómo Dios lo hizo, pero Dios lo hizo. Comenzaron a caminar a ese lugar. Desde el desierto, desde el África, me imagino, hermano, de diferentes lugares, desde los polos, comenzaron a caminar estos animales hasta que comenzaron a llegar a un punto en el arca. Yo me imagino, hermano, ese espectáculo, hermano, fantástico. Noé ni siquiera tuvo que intentar meter los animales en el arca, ellos solos comenzaron a entrar en el arca. Y aún así, hermano, aún así esa generación fue capaz de entender de que lo que Noé estaba diciendo y lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Aún viendo, hermano, esa tremenda maravilla de cómo los animales, aún que ni siquiera ellos imaginaban que existía, estaban, hermanos, allí entrando al arca. ¿Saben? Otra cosa interesante del arca es que el arca tenía una sola ventana. Y según dice la Biblia en el capítulo 6 y en el versículo 16, es que esa ventana estaba en la puerta, en el lugar más alto del arca, apuntando hacia el cielo. Hacia el único lugar donde en algún momento pudo mirar Noé era hacia el cielo, hermanos. En la parte más alta del arca, allí estaba esa ventana. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar en esto. Dios, el arquitecto perfecto, dio, hermano, muchos detalles, dio muchas instrucciones a un hombre que no tenía idea de cómo construir una embarcación, hermano, de tal tamaño. Un hombre que no tenía idea de navegación. Pero, ¿sabe? No me cabe en la cabeza cómo Dios se olvidó de algo tan importante, de algo tan pequeño, pero tan importante, como era el timón de este barco. Y no entiendo cómo Dios se pudo haber olvidado tanto. O no entiendo cómo Dios se pudo haber equivocado tanto.
cómo dar instrucciones tan precisas, hermanos, para que este barco fuera construido y pudiera navegar. Y se le olvida de algo tan importante como era el timón. ¿Es que Dios realmente se olvidó de esto? ¿O simplemente para Dios no era necesario que esta barca tuviera un timón? Y allí, hermano, comienzo con la predicación del día de hoy. Es imposible, hermano, que un barco se pueda navegar sin que tenga un timón. Hoy en la actualidad es imposible, hermano. Ninguna embarcación, por muy grande o pequeña que sea, se va a poder navegar y se va a poder introducir en el mar si no tiene un timón. De hecho, la palabra del Señor en Santiago, en el capítulo 3 y en el versículo 4, nos dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, hermano, esa pregunta gigante que me hago: ¿se equivocó Dios? Increíble. Tantas instrucciones, tantos detalles. Quizás cuántas cosas Dios le fue mostrando a este hombre para poder mantener los animales dentro del arca, quizás cómo construyó jaulas, cómo construyó departamentos. Pero se olvidó de algo tan importante como era un timón. Y aquí viene la respuesta de Dios a mi vida, hermano. Y es que Dios no quería a Noé como un navegante. Dios quería a Noé como un sobreviviente. Dios no quería que el que gobernara esa arca fuera Noé. Simplemente lo que Dios quería era que Noé confiara en Dios. Era que Noé se entregara en las manos de Dios y confiar que él y su familia, más todos los animales dentro de esa barca, iban a estar seguros en las manos de Dios. Noé no podía saber si iba a la derecha o iba a la izquierda. Noé no sabía si era de día, si era de noche, hermano, porque el arca estaba completamente cerrada, sellada. Durante 40 días, 40 noches, el agua estuvo cayendo, hermano, de una forma tremenda. Hoy los científicos no entienden cómo es posible que el diluvio haya sido de tal manera en que las aguas llenaron, hermano, y sobrepasaron la montaña más alta que hoy podemos tener en nuestro planeta. Pero si Dios lo dice, hermano, yo lo creo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero si mi Dios me dice que el diluvio fue universal y que la tierra completamente fue cubierta por las aguas, yo le creo a mi Dios. Hermanos, ¿quién guiaba esa barca? No era Noé, era Dios mismo. Noé y su familia estaban completamente, hermanos, entregados a la voluntad de Dios. ¿Saben? Si hay algo que me llama mucho la atención, es que hay una parte de la palabra que nos dice que mientras más subía el agua, el arca más arriba estaba. El arca más flotaba. Y es que lo encontramos en el capítulo 7 del libro de Génesis. Y de ahí quiero también sacar, hermano, una profunda enseñanza. Mientras más grandes, hermano, sean las dificultades, mientras más crezca el agua en contra tuya, ten la completa seguridad que el arca, que es tu vida, Dios se encargará de tenerla por encima de todas esas cosas. Saben, hoy las personas sufren de ansiedad y la ansiedad después lo lleva, ¿cierto?, a crisis de pánico. Las crisis de pánico lo llevan, hermanos, a tener diferentes problemas psicológicos. Y eso pasa, hermano, porque al ser humano, a nosotros nos gusta tener el control de las cosas.
Nos sentimos incómodos y nos sentimos mal cuando no tenemos el control de las cosas en nuestras manos. Busqué, hermanos, en el diccionario qué es la ansiedad. Dice que es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud. Es un sentimiento que puede hacer que se sienta inquieto, tenso, que incluso hayan palpitaciones, que nuestro corazón se agite. Quizás puede ser una reacción normal al estrés, pero nos sentimos ansiosos, hermanos, cuando estamos frente a un problema. Estamos ansiosos cuando queremos que quizás rendir un examen en el colegio, en la universidad, cuando tenemos que tomar decisiones importantes. No conciliamos el sueño y estamos inquietos y estamos simplemente porque no tenemos el control de eso en nuestras manos. Para ponerle un ejemplo mucho más entendible. Cuando vamos en un taxi y va el taxista, ¿cierto?, manejando el vehículo, va por la carretera y comenzamos a ver que este hombre comienza a exceder el límite de velocidad y comenzamos a ver que este hombre comienza a ir mucho más fuerte y comenzamos a ver de que esquiva un auto y esquiva otro y quizás va cometiendo diferentes situaciones riesgosas. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nos comenzamos a ponernos inquietos? ¿No nos comenzamos a estresar y quisiéramos nosotros tomar el volante y nosotros quizás hasta tenemos el instinto de mover nuestro pie como que queremos pisar el freno? Simplemente porque nos damos cuenta que hay una situación en la cual no tenemos el control y que algo malo nos puede suceder. El libro de Proverbios nos dice, hablando de Dios, Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En hebreo, hermanos, este versículo se traduce, conócelo en todos tus caminos. Conocer a Dios, hermanos, en todos los caminos es invitar que su presencia, es invitar a Dios que Él sea quien esté en todas nuestras actividades diarias, que sea Él quien tome las decisiones. ¿Qué sucedía cuando las aguas comenzaban a crecer? Dice que el arca más subía. Eso lo dice el libro de Génesis en el capítulo 7. Mientras más grandes sean las dificultades y las pruebas, confía que tu vida, confía que el arca estará por sobre todas esas circunstancias. Hoy la invitación de Dios es que el capitán del arca, el que quiere tener el absoluto control de todas las cosas, es y debe ser Dios. Por eso hoy te pregunto, ¿quién tiene el control de tu vida? ¿Es Dios quien está al mando de todos los aspectos de tu vida? Tu aspecto familiar, en la economía, en tu vida espiritual, en fin, en todas las cosas, hermano, de tu vida. ¿Saben? La falta de dependencia de Dios es lo que nos convierte en personas inseguras, en personas desconfiadas, en personas ansiosas, que le tenemos miedo al futuro, le tenemos miedo al mañana, en vez de disfrutar, hermano, el día a día que el Señor nos está entregando. Hoy, la invitación de Dios a nuestras vidas es que debemos entregar el timón de nuestras vidas a Dios. Yo le decía al Señor que mi vida no sea un barco, sino que sea, Señor, un arca sin timón, entregado a ti, que seas tú quien gobierne las cosas. Es cierto, hermano, que vamos a pasar por situaciones difíciles. Es cierto que hay momentos en que tenemos que tomar decisiones difíciles. Quizá mi esposa Vilma el día miércoles en la oración le conversó un poco acerca de lo que estaba ocurriendo en mi trabajo, hermanos. Situaciones muy difíciles. Pero una sola cosa, hermanos, podía hacer cada mañana, y era decirle: Dios,
Tú toma el control de todas las cosas. Señor, que todo quede en tus manos. Señor, toca el corazón de esas personas que tienen en su mano el poder de decidir incluso si una empresa se va o no se va de una minera. El decir entonces, el entregar el timón en las manos de Dios, es que estamos diciendo, hermanos, que nosotros solamente vamos a confiar en el Señor. Dice la palabra de Dios que los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Dios siempre va a desear lo mejor para ti. Eso yo te lo doy firmado, hermano. Isaías capítulo 26 en el versículo 3 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hoy el mensaje del Señor, hermano, a nuestras vidas, y digo a nuestras, simplemente es que debemos, hermano, soltar el timón y decirle: Dios, me declaro incompetente. Dios, no soy capaz de guiar esta barca. Quiero entregarme, Señor, en tus manos. Simplemente hoy, hermano, puedo decirte: ¿quieres superar las pruebas que estás pasando? Suelta el timón. Deja de intentarlos con tus propias fuerzas. ¿Quieres pagar esas deudas que te están agobiando? ¿Quieres lograr que ese negocio prospere? ¿Quieres curarte de esa enfermedad que por tanto tiempo te está agobiando? ¿Quieres que la prueba que está pasando termine y se resuelva todo? El consejo hoy, hermano, es: suelta el timón. Deja que Él dirija tu vida. Deja que Él conduzca tu futuro. Deja que el Señor haga. El capitán de nuestras vidas es y se llama Cristo. Saben, por mucho tiempo las personas luchan por sacar adelante, hermano, su vida, su futuro. Pero hoy yo quiero decirte solamente que debe dirigir el arca debe ser Dios. Permitámosle al Señor que nuestras vidas, que nuestras familias, que nuestras casas, nuestros hogares, sean realmente un arca en el cual no nos guiemos por nuestros instintos, no nos guiemos por nuestras inteligencia natural, sino que dejemos que Dios sea quien dirija nuestras vidas. Quizás la respuesta a por qué te ha ido tan mal es simplemente porque tú, como capitán de este barco, no sirves. Así, con todas sus letras, no sirves. Reconocer delante de Dios: Señor, soy un fracaso. Lo único que he hecho ha sido llevar mi vida de tumbo en tumbo, de golpe en golpes, de desastre en desastres, tomando malas decisiones. Pero hoy es tiempo, aún es tiempo, de que nuestras vidas puedan cambiar su rumbo. Te insisto, Dios tiene los mejores planes para ti. Simplemente debes permitir que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Simplemente debes permitir que este barco de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 50 años, de 60 años y más, cambie hoy de capitán
y sea Cristo quien realmente comience a guiar nuestras vidas. Hoy es el tiempo de decirle: Dios, guía tú mi vida. Dejo mi vida en tus manos. Dejo mi familia en tus manos. Dejo mi matrimonio en tus manos. Dejo mis hijos en tus manos, Señor. Y quiero que tú seas quien lleve este barco a un puerto bueno. ¿Se recuerdan lo que decía la palabra? Mientras más subían las aguas, capítulo 7 del libro de Génesis, mientras más subían las aguas, más arriba estaba el arca. Mientras más fuertes sean los vientos que vienen contra ti, mientras más grandes sean las olas, mientras más tremendo, hermano, sea el viento que sopla contra tu vida, si estás con Dios y Dios guía tu barco, siempre tu barca va a estar por encima de todas esas cosas. Esta es la palabra del Dios para tu vida. La decisión la tomas tú, así como la he tomado yo, de decir: Dios, aquí está mi vida, tal cual soy, sin caretas, sin máscaras, sin mostrarnos delante de otro quizás lo que no somos, porque a Dios no le podemos engañar y decirle: Dios, aquí estoy, me declaro incompetente, me declaro fracasado, Señor, me declaro cansado de intentar arreglar las cosas y no soy capaz de hacerlo, Señor. Hola. Así, con la inocencia de un niño, poder hablar con Dios y decirle: Dios, en el nombre de Jesús, toma control de mi vida. Hola. Le invito a que estos últimos minutos podamos orar y podamos decirle: Señor, queremos orar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amén. ¿Ya? En el nombre de Jesús oramos en esta hora, Señor, para que tú puedas, Padre mío, estar hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, quizás podría decir tantas cosas más, pero tu palabra me enseña, Señor, que no es con espada, no es con ejército, no es con humana sabiduría, Dios, sino con tu Espíritu Santo. Padre, yo oro para que mis hermanos y hermanas presentes, al escuchar tu voz, tu palabra, puedan ser tocados por tu Espíritu Santo y que en esta hora, Señor, ellos puedan sentir que te necesitan, Dios. Quizás cuánta gente le ha fallado. Quizás cuánta gente a lo mejor se sienten traicionados. Pero si hay alguien, Señor, que jamás nos va a fallar, ese eres tú, Señor. Padre mío, yo oro por los que están presentes, Señor. Oro por esta persona de nombre Lucas, Señor. Siento en mi corazón orar por ti, Lucas. No te conozco, pero esta palabra de Dios hoy es para tu vida. Deja que Dios guíe tu vida. Entrega tu corazón a Cristo. Deja que Dios sea quien dirija y tome las decisiones. Permite que sea Dios quien esté bendiciendo tu vida. El que estés hoy con nosotros no es una casualidad ni porque simplemente se te dio las ganas de hacerlo, sino hoy tú tenías una cita con Dios y hoy te dice Lucas: suelta el timón y deja que yo gobierne tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, en esta hora
Bendecimos la vida de Lucas, nuestros nietos. Oramos, Señor, por nuestros pequeños. Bendícelos, Señor. Guárdalos, cuídalos. En el nombre de Jesús. ¿Te ayudan? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús decimos. Sí. ¿Cómo decimos en el nombre de Jesús? Amén. 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 Hermanos, que el Señor les bendiga. Creo que ha sido un momento muy especial. Estoy muy bien acompañado aquí con José Tomás. Ya, bebé. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que realmente la palabra del Señor haya en estos momentos hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Bien, les dejo.